Bueno, hoy grabamos con Miriam, equipo, no tengo nada que decirles que no sepan. Bueno, y saquémonos la foto, vengan así, sacamos ahora y ya después la liberamos, tranquilo. Creo que hace 1000 años que quiero hacer esta entrevista. Me demoré. No tiene que ver con la disponibilidad de la entrevistada, que es accesible y vive por acá, no vive en Asia. Tiene que ver con algo que me pasaba a mí, porque yo quería conversar con esta mujer que es una gran lideresa, no solo de Argentina, sino de la región, en otros términos que no sean los convencionales, y tener una conversación que no se tiña del lenguaje de la política mediocre que conocemos. También para mí era un desafío, porque formo parte también de un colectivo que necesita revisar sus prácticas, los planteos, las preguntas, cuáles son los enfoques, qué es lo importante, ¿no? Pero creímos que llegó el tiempo, finalmente ella dijo que sí y acá estamos. Me lo digo, se los digo, ella lo está escuchando porque está sentada para empezar. Así que tenemos por delante un desafío. Ustedes verán si lo logramos, porque acá es como suele decirse, el tango se baila de a dos. ¿Bailamos? ¿Cómo andás, Miriam? Bienvenida. ¿Qué tal? ¿Qué tal? No nos conocemos con Miriam Bregman. Fue diputada por primera vez hace 10 años y ahora ha sido vuelta a elegir por personas que no necesariamente forman parte de su partido. Esa es otra característica que tenés. Trabaja mucho con los diferentes feminismos, con los jóvenes. Y yo arrancaría por ahí, ¿no? ¿Qué aprendiste de los jóvenes? ¿A qué aprendo? ¿O qué aprendés? ¿Qué aprendo? Aprendo muchísimo todos los días, pero hace muy poco escribí un libro que se llama Zurda, para responder un poco a esta provocación que desde los sectores del partido de gobierno, Javier Milei, nos decían zurda, zurda vas a correr. Los distintos debates y cruces que tuvimos le puse ese nombre un poco provocador y lo dirigí a la juventud para probar. Es mi primer libro. Claro. Y dije, bueno... ¿Lo escribiste pensando en los jóvenes? Sí, en un lenguaje sencillo, que lo puedan aprender rápidamente, tomarlo como propio para los debates que hay hoy y demás. Y la verdad que las dos cosas resultaron muy bien. El título pegó porque, bueno, es una provocación y cuando uno toma algo que te lo dicen en forma provocativa y lo transforma en su contrario, me permitió explicar por qué ser de izquierda, qué significa la mirada de izquierda. Y en el libro voy recorriendo los distintos fenómenos que han pasado en la Argentina y los voy analizando desde nuestra mirada y mi participación militante en ellos. Y la verdad es que la juventud tuvo un efecto bárbaro. Me pasó algo hace muy poquito, en septiembre, la marcha que realizan las y los secundarios, estudiantes secundarios, el 16 de septiembre. Sí. Fui a la marcha, yo no lo había anunciado, así que no podía estar preparado porque terminé otra actividad y como vi que todavía estaba a tiempo, salí corriendo para la marcha. Y cuando llego, muchos pibes, muchas pibas sacan de su mochila el libro y me dicen, ¿me lo firmás? Algo que me emocionó profundamente, ¿no? Porque uno puede querer hablarle a la juventud, ahora la juventud tiene que querer escuchar también, ¿no? Eso. Y creo que ahí hay algo ahí. Después estuve también en una presentación, además de la Feria del Libro, pero en las facultades sociales, también sala estallada, gente afuera, y cuando termina me siento en un escritorio a firmar ejemplares y la cola salía de la facultad y seguía porque todo el mundo quería decirme algo, quería comentarme algo o quería simplemente una firma. Y eso me pone muy contenta porque se ha demonizado mucho a la juventud. Se la castiga por lo que hace, por lo que dice, por lo que piensa, por cómo se viste y en el último tiempo por lo que vota. Que yo puedo no coincidir, pero siempre hay que pensar, ¿y por qué? ¿Y por qué se elige eso? ¿Qué se hizo para que después se elija una alternativa como esta? Entonces, primero, no todos los jóvenes, no todas las jóvenes piensan igual.
Y segundo, tratemos de comprender, aunque no compartamos. A mí también me gusta esa mirada de pensar qué hicimos y qué estamos haciendo los adultos Claro. para que la juventud tenga determinados comportamientos. ¿Cómo germina una militante? Y una militante que nació, yo soy del oeste de la provincia de Buenos Aires, de Bragado, vos un poco más allá todavía. Siguiendo casi, la ruta 5 casi y lindando con tomando la Pampa. 226, sí, casi Exacto. tocando la Pampa. En Timote, viviste Sí. después en Carlos Tejedor. Sí. ¿Dónde empezó a germinar la militante? No sé, es difícil decirlo. Obviamente que en la facultad. En la Facultad de Derecho, cuando yo comencé a estudiar, rápidamente me gustó de las materias que cursé, Derechos Humanos, fue como, uy, esto es lo que me gusta. Yo venía con una idea muy entusiasmada de estudiar Derecho, como te digo, esto ya lo traía desde chica, siempre quise ser abogada. Pero el hecho de cursar esa materia dije, bueno, va por acá, esto es lo que me gusta. Dentro de la amplia gama que tiene el derecho, vos podés ejercer la abogacía de mil maneras, ¿no? Me gustó mucho eso y ahí creo que empecé a buscar, bueno, cómo llevo esta pelea adelante, la pelea por los derechos humanos, por supuesto primero como ayudante de cátedra, siempre uno va dando pasitos. Y ahí conocí a la izquierda y para mí conocí a lo que hoy es mi partido. Y ahí para mí fue un cambio total, porque encontré que aquello que me había gustado como estudiante lo podía hacer como abogada, que podía defender perseguidos políticos, que podía defender trabajadores y trabajadoras, que podía luchar contra los crímenes de la dictadura. O sea, como que encontré todo y que la izquierda me daba ese lugar de pensamiento libre, de poder cuestionar todo eso, que nadie me iba a decir, no, no te metas con tal porque es amigo de fulano, que es lo que me sigue molestando hoy. Si me pienso para atrás, es lo mismo que me sigue molestando hoy, que antes de denunciar un crimen, un acto de corrupción, no sé, todo el mundo, no, pero pará, primero tenés que mirar que este es amigo de no sé quién, o si no le haces el juego a tal o cual. Bueno, a mí la izquierda me permitió tener una mirada sobre la sociedad que era un poco la que yo sentía, pero por supuesto a partir de ahí uno se transforma, Claro. ¿no? Uno se transforma porque no solo te transformas en la manera de mirar Argentina, la manera de mirar el mundo, la manera de mirar la sociedad como feminista. Mi partido es un partido que muy tempranamente construyó una agrupación feminista a inicios de los años 2000, cuando acá todavía no se hablaba de eso con el nivel que se habló luego. Y bueno, uno va construyéndose porque las ideas que trae son otras. ¿Y qué nos estamos perdiendo cuando en las fotografías no aparecen, siguen sin aparecer las mujeres, donde los salarios siguen sin igualarse, las oportunidades siguen escaseando para las mujeres? ¿Qué crees que por ahí de modo incipiente empieza a aparecer cuando irrumpe la energía femenina? Mira, cada vez que irrumpió la energía femenina cambió todo y nada volvió a ser igual. Eso es así, no volvió a ser igual la conciencia de la sociedad, la conciencia de las pibas. Nada vuelve a ser igual, pero todo el tiempo en este sistema estamos luchando. Algo de eso hablo en el libro, precisamente, estamos luchando porque siempre hay contraofensiva, ¿no? No es que es nos un deja... sistema de varones, ¿no? Claro, El mundo está regido claro. por un sistema de varones. Lo que se denomina el patriarcado precisamente es eso. Dentro de un sistema de explotación hay opresiones y una de las opresiones es la opresión hacia las mujeres, las disidencias sexuales, y en Argentina tiene un peso fuerte, fuerte. Entonces, creo que irrumpimos de distintas maneras. Yo recuerdo cuando empecé con mi militancia de derechos humanos, los primeros juicios lesa humanidad, después de que se anulan las leyes de obediencia de vida y punto final. De los delitos sexuales al principio no se hablaba, costaban esas acusaciones. Bueno, y fue un camino que tuvimos que recorrer. Llamarle al genocida, al represor, violador. Porque no es un acto de tortura más, hay algo ahí específico. Y bueno, costó también esa construcción. Costó el derecho al aborto. Pensar que la izquierda ya hablaba del derecho al aborto en campañas electorales del año 73. Pero recuerdo con mi compañera Andrea Datri, con otras referentes de la izquierda, decíamos que las mujeres teníamos derecho a decidir, que el aborto tenía que ser seguro, legal, que tenía que haber anticoncepción gratuita y demás. Y nos decían, no digan eso en campaña, no digan, es piantavotos. No hablen de eso. Siempre era ese consejo. Tal vez lo haya sido, pero nuestra honestidad es no habernos dejado permear por esas trabas que nos ponen. Y hoy estamos en un momento de retroceso, claramente.
que tiene que ver con las ideas de quien gobierna, que hizo de la misoginia, de la discriminación una política de Estado, pero también tiene responsabilidad quienes gobernaron antes. Esto no empieza ahora como nada en el mundo. Claro. El hecho de que muchos sectores del Frente de Todos en ese momento, Unión por la Patria, Fuerza Patria, hayan dicho que las mujeres fuimos las responsables del fracaso del gobierno de Alberto Fernández, es un signo del cual se favoreció Milei y nos perjudicamos mucho las mujeres que realmente no teníamos que ver con el fracaso de un gobierno que se ató el Fondo Monetario, que se desangró en internas. ¿Cómo vas a culpar a que las mujeres reclamamos mucho por eso? Pero bueno, creo que es compleja la realidad y hoy lo estamos sufriendo. La última elección se retrocedió en la participación de las mujeres en las listas electorales. Las dos fuerzas con menos mujeres fueron La Libertad Avanza y Fuerza Patria, o sea, las dos que tuvieron mayor representación parlamentaria, o sea que el Congreso va a ver retroceder su representación. En cambio, el Frente de Izquierda fue la fuerza en todo el país con más presencia de mujeres. La gobernabilidad de los varones, siguiendo un poco tu línea de pensamiento, acuerda en algunas cuestiones centrales del tiempo que vivimos. La gobernabilidad de los varones casi no tiene distinción cuando se trata de la explotación de los recursos naturales, por ejemplo. Bueno, ¿no? ahí hay algo muy interesante para construir, también con nuestros compañeros, ¿no? Que luchan. Yo no puedo decir que mis compañeros no luchan contra el patriarcado porque nos acompañan en esta pelea y por eso podemos tener una lista de mujeres, ¿no? Fuertemente integrada por mujeres, con la mayor participación de mujeres en la cabeza de las listas y demás. Yo creo que el extractivismo y el ataque a los bienes comunes, los bienes naturales comunes, es totalmente transversal en la Argentina. El otro día tuve una entrevista con periodistas de otros países que, bueno, vienen a ver cómo es esto que la izquierda saca un 9% en la ciudad de Buenos Aires, cómo es esto de que el Frente de Izquierda permanece por tantos años con representación parlamentaria cuando el país gira a la derecha, ¿no? Ahí está lo llamativo, porque ninguna elección es igual a otra. Y yo les decía esto, que hay un tema que la izquierda tiene un fuerte apoyo en la pelea contra el extractivismo porque prácticamente es la única fuerza que lo hace. La única. La reforma constitucional de Jujuy, que fue llevada adelante en forma muy violenta, encontró solo a la izquierda oponiéndose. Una reforma constitucional que tenía como eje el extractivismo, la primarización de la economía, el saqueo de los recursos naturales. Pero si vos vas viendo el acuerdo Chevron-Vaca Muerta de Cristina Fernández de Kirchner en 2013 en la provincia de Neuquén, digo, para irnos del norte al sur y cambiar de partidos políticos, nos encontró en la calle enfrentando una represión terrible a mi compañero diputado, obrero de la fábrica Sanón, Raúl Godoy, dejando una bandera yanqui, diciendo ustedes están entregando la provincia y los bienes naturales a Estados Unidos y a la Chevron, dejando una bandera yanqui y retirándose del recinto prácticamente solo. Era nuestro diputado de izquierda, con alguna voz crítica, muy bajito por ahí, pero yo creo que es uno de los temas que hace que la izquierda en la Argentina tenga esa permanencia, es que no es una izquierda que habla desde un lugar cerrado, que da clases, sino que pone el cuerpo en todas y cada una de las peleas. Como hablamos antes del feminismo, como hablamos de los derechos humanos, también hoy nos presenta ese desafío en un momento donde está en discusión la ley de glaciares directamente, ¿no? No porque haya sido muy cumplida. La verdad es que son esas leyes incómodas que se ha intentado siempre violar, ver con qué artilugios no... Cristina Fernández también la votó, ¿no? La vetó, exactamente, exactamente. Por eso digo que a veces hay que tener claro que esto es transversal, negativamente transversal. Yo estuve presente en la comisión donde se enterró la ley de humedales. Solo 2 diputadas, la otra era Graciela Camaño. Mira, te estoy nombrando a alguien que no tiene nada que ver con mi bloque. Solo 2 diputadas, presidentas de bloque, no firmamos en esa comisión un comunicado. Estaba por salir la ley de glaciares, después una enorme lucha, después de que Fuerza Patria había hecho la campaña diciendo ley de humedales ya, o sea, había sido bandera de otros sectores. Llamó la Cámara Minera y se decidió postergar la discusión. Todos sabíamos que el que ponía el gancho ahí estaba firmando la partida de función, la ley de humedales.
y hoy la ley de humedales sería sumamente necesaria. No solamente por los incendios que ocurren cada año, he estado en la Patagonia viendo esos incendios, no podés creer, la cordillera incendiada, provincias como Córdoba, las inundaciones que también son producto de estas crisis que tienen otros efectos, todo lo que está pasando en el Delta. Creo que hoy la ley de humedales sería un resguardo frente a los pactos que está firmando Javier Milei en Estados Unidos para entregar el litio, para entregar bienes naturales a partir de tener que pagar una deuda que además es impagable. Van a dejar un pasivo ambiental terrible y la deuda va a seguir siendo impagable. La ley de humedales es una herramienta que decidieron enterrarla. Y estas cosas se saben poco, se conocen poco, pocos comunicadores, comunicadoras se animan cuando hay que atravesar un pasito más, ¿no? Cuando hay que decir y hablar de las complicidades o de los jefes que están arriba, porque estas son órdenes que vienen de más arriba. A propósito del decir, ¿cómo se dice aquello que no se quiere escuchar? Y quisiera preguntarte un poco más concreto, ¿cómo imaginás un lenguaje no ya de la izquierda, no ya de quienes te votaron, fuera de la izquierda, sino un lenguaje del nosotros, que pueda nombrarnos a esos jóvenes, a esos adultos mayores, a esas personas de todos los estamentos? ¿Cómo hacemos para conversar de un modo determinado que eso sea posible? Estoy encantado con este librito de Lucrecia Martel, que habla una genia, de... no lo leí, pero una genia Lucrecia Sí, Martel. son todos reportajes compilados y algunas charlas que ella da. Y ella habla de la pretensión de verdad que tenemos en la Argentina y dice, quizás sea uno de los grandes males que tenemos. Entonces, ¿cómo decirnos? ¿Cómo hablarnos? Mira, creo que tiene que ver con un... Te digo la primera respuesta, ¿no?, que me viene a la cabeza para responder esto. Primero, es una concepción muy linda pensar en nosotros, en nosotras, nosotres, como te guste denominar el colectivo, y no en yo. Eso ya marca una diferencia. Marca una diferencia pensar la sociedad, las transformaciones, los cambios, las rebeliones, las revoluciones que se necesitan en términos colectivos y nada como que va a venir alguien... un Mesías que te va a cambiar todo. Y te va a cambiar todo, ¿no? Creo que ahí hay algo muy, muy interesante para pensar, pero que después es difícil llevarlo a la práctica porque las fuerzas políticas, las organizaciones sociales, políticas, se piensan, y ahí creo coincidir, no leí sinceramente lo que dice Lucrecia, pero Argentina, con la tradición del peronismo y demás, tiene una tradición muy verticalista. Muy verticalista. El nosotros cuesta un montón. Yo siempre digo, es más fácil viajar, más cómodo viajar en taxi, no en colectivo, para hacer un chiste. Todos prefieren viajar en taxi, nadie quiere viajar en colectivo, ¿viste? Ya cuando tenés que pensar los fenómenos, los procesos, las listas electorales, todo en colectivo es como más difícil. Y en el mundo surgen estos tipos mega líderes, podríamos decir, muy violentos, muy... arrasantes, como puede ser Trump, como puede ser Milei. Y yo creo que la manera de enfrentar eso es en forma colectiva. Todos buscan, bueno, la personalidad de alguien que sirva para enfrentar algo. Las personalidades, por supuesto, que tienen una influencia, pero lo que hay que pensar es de forma colectiva cómo construimos las organizaciones necesarias para enfrentar eso. En el caso concreto nuestro es lo que nos desvela, si te tengo que ser sincera. Desde hace mucho tiempo construimos, creo que igual... algo logramos, renovar el lenguaje, la manera de comunicar, con Nicolás del Caño, con mis compañeros del PTS en el Frente Izquierda, hemos hecho mucho esfuerzo en eso, pero también construimos La Izquierda Diario, un diario que sale en varios idiomas, que está en 14 países, para poder llegar también con nuestras ideas a otras personas de otros lugares y también generar ese intercambio. Nosotros estamos completamente convencidos que hay que construir una organización internacional de las y los trabajadores, no solo nacional, porque la salida nunca va a ser en un solo país, ¿no? E incluso Argentina se la piensa de una manera. Argentina, el Fondo Monetario, te digo por poner un problema actual. Argentina, el Fondo Monetario, y cuando yo digo, bueno, pero hay que romper con el fondo, eso es una estafa. Bueno, ¿cómo se hace? Se hace buscando la solidaridad de otros pueblos del mundo que están expresándose contra el Fondo Monetario. Si no, no hay manera. Entonces, esa construcción que es colectiva, que es transversal en cuanto a
a los intereses que nosotros queremos representar, porque hay algo ahí que es bastante profundo, que yo creo que la izquierda, a pesar de ser una izquierda que claramente se define en defensa de los intereses de los trabajadores y las trabajadoras, es decir, de las grandes mayorías trabajadoras del país, ha sabido tomar el resto de los reclamos, el reclamo ambiental, el reclamo del feminismo, porque lo consideramos parte de nuestra lucha. Entonces, te digo esto como algo más globalizador. Yo creo que eso es lo que te lleva a tener un lenguaje que te permita dialogar y que te permita llegar. No es cambiar tus ideas, es ver cómo en los reclamos que tiene el pueblo trabajador, que tienen los trabajadores y las trabajadoras, se imbrincan muchos otros reclamos. Mira, hay un hecho, el otro día salió un fallo, una pelea muy grande que dimos, porque una empresa petrolera despidió a varios de sus trabajadores. Y una de las cosas que considera la justicia, la Cámara Laboral, mira qué interesante para reincorporar a este trabajador, dice que no solo era un representante gremial de derechos sindicales en su fábrica, sino que sufre discriminación, o sea, la empresa lo despide discriminándolo porque es un representante de la defensa de los derechos ambientales de la zona. Mirá si pudiésemos lograr eso, cómo empiezan a hermanarse las peleas, ¿no? Claro, él tiene el poder de ser parte de una empresa poderosa, de que si para la producción de esa empresa, si el sindicato no estuviese al lado de la empresa y estuviese al lado de los trabajadores, seguramente se podría parar esa empresa, ejercer un reclamo, ejercer una presión y dejar de contaminar, además. Pero bueno, en pequeño, este trabajador logra conjugar y llevar adelante no solo el reclamo particular que él tiene, sino empezarle a hablar a otros sectores de la sociedad y mostrándole la potencialidad que tiene la clase trabajadora como clase, más allá de todo lo que tiene que enfrentar y mucho más hoy, ¿no? Si debieras imaginar la regeneración de la política, del modo en general de hacer política, la izquierda también tiene un modo determinado que tampoco podríamos decir estamos entre ángeles. También hay internas, también hay problemas para acordar las listas, como es todos los partidos. Pero por eso hago esta salvedad para que hablemos en general de la política, una política que sea más participativa. ¿Vos crees que las personas están representadas, que las personas actuamos suficientemente en la democracia tal cual está planteada? ¿Hay una participación real y efectiva más allá de votar de vez en cuando? No, muy poco. Soy totalmente sincera con la respuesta. Más allá de cómo yo me manejo, cómo se manejan mis compañeros o de cómo nosotros tratamos todo el tiempo que nuestras bancas sean abiertas en la Ciudad de Buenos Aires y en todas las bancas que hay en todo el país, ¿no? Si yo te hablo de Chevron y te pongo el ejemplo, bueno, cuando Raúl Godoy hace eso, representa a todo un sector de la sociedad que no estaba dispuesto a que ese fracking se lleve adelante de la manera que se lleva adelante y que deje los daños ambientales que está dejando y que se mientan los informes diciendo que no iba a haber actividad sísmica. Hoy estamos viendo una actividad sísmica. La financiación, por ejemplo, podría ser una de las cuestiones que sirvan para regenerar la política. Hablemos de eso, porque estamos en transición hacia un nuevo paradigma. Ese nuevo paradigma se ve en muchos sectores de la humanidad entera. ¿Qué hace la política para estar acorde a esas circunstancias de cambio, de transformación? Nada, yo aclaro, yo peleo por otro tipo de sociedad donde las decisiones se tomen verdaderamente democráticamente, donde se decida según las necesidades sociales y no según son las necesidades de unos pocos, donde la economía se pueda planificar, planear en función de esas necesidades y no de 3, 4 grandes empresarios que dicen hoy me voy de la bolsa, bajo la bolsa, sube el dólar, baja el dólar y dejan un desastre en 5 minutos y hoy son los que rigen los destinos. Pasa todo el tiempo en la Argentina. Organizan una corrida contra el dólar y ¡pum! Se dispararon los precios y después la inflación, el que va al mercado y paga es la mamá que va a comprarle el alimento a sus hijos y dice, che, no me alcanza. Entonces, pensar una sociedad planificada sobre otras bases, eso por eso nosotros aclaramos que peleamos por otro tipo de sociedad, que peleamos por una sociedad socialista, que peleamos por un gobierno de las y los trabajadores, donde los intereses sean absolutamente otros, cómo se organiza esa sociedad. Pero incluso dentro de esta, cada vez estamos en un marco más restrictivo. Más restrictivo. Además de votar cada 2 o 4 años, mucha más participación no tenés. No tenés, no te preguntan. De hecho, cuando se hacen las campañas electorales, no se tratan los temas que después se van a decidir al día siguiente o en esta campaña electoral, salvo nosotros. No se habla
prácticamente del Fondo Monetario. Escucho candidatos que le preguntan qué van a hacer con el FMI. No, si ganamos en el 27. ¿Cómo si ganamos en el 27? Te acaban de elegir diputado, diputada. ¿Qué vas a hacer ahora cuando asumimos en unos días? ¿Vos qué vas a decir? ¿Cuál va a ser tu postura? Y así en cada uno de los temas. ¿Por qué? Porque hay algunos acuerdos básicos, como el extractivismo, como la subordinación al Fondo Monetario, que no se discuten. Es una democracia sumamente degradada, restrictiva. Ponele el adjetivo que quieras, pero decidís muy poco. Los límites están muy marcados y son muy estrechos. No te dan la posibilidad de decidir verdaderamente. ¿Por qué no podríamos pelear por una asamblea constituyente, pero de verdad, no con un pacto previo, libre, soberana, que discuta todo? Que discuta verdaderamente lo que pasa en el país, empezando por lo que hablábamos antes, de los bienes naturales, de los bienes comunes, que discuta la relación con el Fondo Monetario. ¿Por qué no? ¿Por qué todo el tiempo es restrictivo? ¿Por qué una mayoría circunstancial te endeuda y te deja una deuda que es impagable y a cambio tenés que entregar absolutamente todo? Y viene una señora del Comando Sur y dice, qué bien, el triángulo del litio, ¿viste? Y el Sergio Massa le contesta, pero la cordillera es una torta. Bueno, ya una descripción. Entonces, me parece que en cada uno de los temas podés ir viendo cómo cada vez decidís menos y lo que tenemos que pelear verdaderamente es porque lo que se decida tenga que ver con otros intereses y con una participación que no sea meramente formal, ficticia. Y te digo porque te lo dicen mucho en la calle, no es algo que no está en la sociedad, más allá de cómo se formule. El gracias por representarnos yo lo escucho todo el tiempo. ¿Y por qué tanto gracias? Porque alguien tiene que agradecer por algo que debería ser lo normal. Ahora vamos a profundizar sobre eso. Hagamos 2 minutos de pausa. Hablamos de la posibilidad de regenerar la democracia, una nueva economía, otra forma de organización, del poder de las mujeres, de qué pasa con los sistemas perimidos, qué nos pasa a nosotros, y también la idea para lo que sigue es si hay otro modo de producir en la Argentina que no sea el saqueo de los territorios, si hay otro modo de encontrarnos donde además ese proyecto nos incluya, nos haga sentir parte. No estoy diciendo que voten a Miriam Bregman, nuestra invitada, ni a la izquierda. Lo que quiero hacer es que podamos pensar caminos alternativos, ya que esta transición está ofreciéndonos esa posibilidad disruptiva de pensar todo absolutamente diferente. En un par de minutos volvemos. Venimos de escuchar a una encendida Miriam Bregman. Lo es habitualmente. Quería preguntarte en ese sentido, ¿cuál es la relación que tenés con tus colegas diputados y diputadas? Porque lo que se sabe, lo que trasciende, es que tenés un buen vínculo con ellos. ¿Cómo sucede eso cuando tu discurso es duro, tiene cierta resistencia, ¿no? Sí, mira, la verdad que yo soy respetuosa, obviamente no tengo por qué tratar mal ni nada a nadie, por más diferencias que tenga, pero bueno, creo que también nos reconocen mucho la coherencia con la que nos movemos y que siempre se sabe qué vamos a votar y que cuando decimos algo lo decimos con profundas convicciones, no porque estemos haciendo ninguna manipulación, ninguna, viste, trampita de esas que son tan comunes en el sistema político. Tengo límites también, personajes como Spert y demás, donde el bullying era permanente hacia nosotros, donde nos cortaba el micrófono, donde iba a un medio de comunicación y pedía cárcel o bala, y le preguntaban, ¿qué quiere decir con bala? Bala, bala de verdad. Bueno, ahí uno no puede tener un trato respetuoso porque hay un nivel de agresividad y de peligrosidad en esas palabras, porque no es lo mismo que lo diga cualquiera que lo diga una persona que va todos los días o iba todos los días a la Casa Rosada. Entonces, eso tiene sus implicancias después en la calle, en las marchas en las que participo y hay represión y demás. Así que, en general, creo que las convicciones hacen que uno... Yo soy enfática y demás, pero las convicciones hacen que uno no tenga por qué ponerse nervioso con nada. Lo que no me gusta es esto, es cuando ya... O el propio presidente, ¿no? Me pasó
que era una persona que iba a sus actos, que nos decía zurdos van a correr, que me decía zurda va a correr. Después voy a un debate en un canal de televisión y como parece que a la audiencia de ese canal le sentaba mejor, que no sea tan agresivo, sino que de la mano viene y me quiere dar la mano amigablemente. Bueno, no, yo no me presto para ese circo. Si me estás diciendo que voy a correr, que si sos presidente me vas a perseguir, no te voy a dar la mano diciendo gracias por ser... No, o sea, me parece que hay gente que excede esa situación y bueno, la verdad es que cada vez son más, ¿no? Estamos viendo una situación donde no hay un respeto elemental y bueno, yo voy a defender con toda mi fuerza, me digan lo que me digan, nuestras ideas y eso también es muy reconocido en la calle y me parece que es importante, ¿no? En la calle, en muchos conflictos, lugares que vamos, que como te digo, nosotros no miramos, ¿viste? Si una docente cobra o le descuentan los días de huelga si está en la provincia de Buenos Aires o está en la ciudad. Entonces, si está en la ciudad me quejo, si está en la provincia de Buenos Aires no me quejo. Bueno, son cosas que parecen elementales, pero que ya no lo son. Hablas siempre en plural, Miriam, y se entiende porque formás parte de una agrupación determinada. Pero ¿qué te pasa a vos? ¿Qué estás sintiendo a vos como mujer? ¿Sos mamá? ¿Sos mujer? ¿Sos una lideresa regional? ¿Tenés una impronta propia? Supongo que te cuesta un poco hablar de vos misma, pero hacenos conocer algo de tu adentro. No, cuesta por supuesto, porque es como vos decís, yo no creo que nada de lo que hacemos sea un mérito personal, individual, mejor dicho, pero sí que le ponemos mucha carga emotiva, que le ponemos muchas horas, mucha atención. Le ponemos. Le pongo también. Acaba en individual, tenés razón, va en singular. Y bueno, obviamente eso repercute en nuestras vidas y demás. Y ahora los resultados que hemos obtenido en la Ciudad de Buenos Aires, en la provincia de Buenos Aires, que fuimos la única fuerza con Nicolás del Caño y Romina del Pla, que logramos ingresar al Congreso por fuera de la Libertad, Avance y Fuerza Patria, nos pone en un lugar donde también nos llaman de otros países del mundo, ¿no? Los últimos días he tenido muchas entrevistas de otros países y preguntan cómo es eso, cómo se vive en una Argentina donde se reivindican las ideas de la derecha más conservadora, más rancia, y se vive difícil en lo cotidiano, difícil en llegar a fin de mes, porque vos sabés que nosotros además cobramos como un docente y aportamos las dietas, no cobramos como el resto de los diputados, mucho menos que los senadores, ¿no? Entonces, nuestras vidas son las vidas de cualquiera, la vida de alguien que va al supermercado, la vida de alguien, y que das la cara frente a la gente con la que transitas, ¿no? También porque la dirigencia política vive en lugares donde en general se encuentra poco con aquellos que los votan incluso. ¿Cuántos hijos tenés? Una. Sí. ¿Y qué es lo que querés transmitirle como enseñanza primordial? Mira, uno con los hijos, con las hijas, hace lo que puede en el marco de una sociedad. Me parece que es una preocupación no solo mía, ¿no? En un mundo donde los niños, las niñas reciben mucha información a través de las redes sociales, a través de distintas formas de comunicación que a veces hasta nos resultan vertiginosas para poder seguirlas. Creo que lo pensé mucho cuando escribí el libro. Digo, bueno, las pibas, ¿qué son esas pibas que constituyeron la Marea Verde, que se enfrentaron a todo, que salieron a la calle? Digo, bueno, algo de ese espíritu es lo que tenemos que tomar y lo que tenemos que transmitir. ¿Y tu hija está dentro de esas pibas de pañuelo verde? Sí, yo creo que todas las nuevas generaciones están dentro de esas pibas. Voten lo que voten. Voten lo que voten. Están dentro de esas generaciones. Mira, a veces, por eso, como te digo, se trata de mostrar una juventud que no sé, te dicen, la rebeldía se volvió derecha. Bueno, rebeldía y derecha son dos palabras que no van juntas. O la juventud se volvió toda de derecha. Pero se lo analiza de un modo muy instrumental de lo que a veces votan por bronca, por enojo. Cuando vos te tomás el trabajo de hablar con las pibas, de hablar sobre todo con las mujeres, digo las pibas en femenino porque sobre todo con las mujeres, vos le decís, pero más allá de lo que hayas votado, ¿estás de acuerdo que se desfinancie el Garrahan? No. ¿Estás de acuerdo que no haya universidad pública? Te dicen, no, aunque yo no sé si voy a ir, pero no. Entonces,
hay algo ahí de valores muy fuertes que tiene una sociedad, de principios muy fuertes y que todo el tiempo se le trata como de denigrar, ¿no? No es tan importante, ya no son los mismos. Eso habla más de quien lo dice que de la sociedad. Yo creo que hay una dirigencia política muy degradada a límites extremos, donde la palabra no dura 2 días, donde los nombres que se ponen en sus agrupaciones, sus partidos, no duran 2 años, todo el tiempo necesitan mostrar que sos otra cosa y uno se pregunta, ¿por qué tenés que mostrar que sos otra cosa? Cuando uno debería tratar de aprovechar el tiempo para ir mostrando lo que es, lo que piensa, por lo menos nosotros tenemos ese esfuerzo todo el tiempo, Sí, ¿no? gran crisis de confianza, de credibilidad. En medio el tiempo que corre y que no alcanza para casi nada, los vínculos, la regeneración o la revitalización de los vínculos. ¿Qué pensás de los nuevos vínculos? ¿Hacia dónde va ese nuevo modo de vincularnos influido por esta economía, por esta tecnología, por este correr y la administración del tiempo que no alcanza? Sí, es una discusión muy actual que obviamente influyen los nuevos métodos, mecanismos de comunicación, pero a mí me parece que es bastante más profundo, que estamos viviendo una etapa centralmente, por ubicarla en algún momento, 2008, a partir del año 2008, donde el sistema capitalista mundial vive una gran crisis y donde hay todo el tiempo una pelea porque esa crisis la paguen, la sufran las y los que trabajan, ¿no? Entonces, cada vez más los ricos tienen más y los que trabajan tienen menos, son más pobres. Trabajar no alcanza ni siquiera para salir de la pobreza. Digo, no es un problema de Argentina, es un problema que se ve en el mundo, que este es un elemento. Otro elemento es que volvió la guerra a Europa con Rusia, Ucrania, que países que tenían determinado presupuesto en Europa para políticas de lo que se ha dado en llamar el estado de bienestar o políticas sociales, hoy resignan esas partidas para pasarlas al gasto militar. Es el gran debate que hay en Europa en este momento. Es decir, estamos viviendo un momento muy convulsivo donde el capitalismo se vuelve muy feroz porque está precisamente en una crisis que no ha logrado superar y que se profundiza. Y del otro lado se actualiza la necesidad de pensar, como te decía antes, otro tipo de sociedad. Siendo más Sí. puntualmente, hay una crisis de la monogamia, hay una crisis de la familia tal cual la concebíamos. ¿Cómo ves esa parte de las cosas, de la realidad, de lo que vivimos cotidianamente todos nosotros? Yo creo que siempre, si vos le preguntás a alguien de hace que tenga 20 años más, te va a decir, yo también lo viví con mis viejos. Yo creo que siempre las sociedades están en cambio, que está bien que se cuestionen los valores conservadores, eso me parece fantástico y eso es parte de lo que la Argentina ha hecho con la marea verde, con el Ni Una Menos, desnaturalizando la violencia machista, sacándola del lugar de los policiales y poniéndola en el lugar que corresponde, peleando por los derechos de las pibas, peleando por el lenguaje inclusivo. Me parece que dimos un montón de peleas en ese sentido, pero precisamente yo te decía que hay algo que repensar cuando uno piensa otro tipo de sociedad, porque hoy con los avances de la ciencia, la técnica, los conocimientos científicos que tiene la Argentina, el CONICET, las universidades y demás, podríamos pensar trabajar 6 horas, 5 días a la semana, incluso para que haya trabajo para todos, ¿no? Suena Repartir lindo las horas de eso. trabajo. Bueno, nosotros hicimos un estudio, porque no solo nos gusta decir peleamos por otra sociedad, sino explicar cómo sería esa sociedad. Hicimos un estudio con los economistas de la izquierda diario y solamente en las principales grandes empresas, las grandes, las que ganan mucho y nunca pierden en la Argentina, aplicado una jornada laboral de 6 horas, 5 días a la semana, haciendo que nadie gane menos de la canasta familiar, por supuesto, sin rebaja salarial. Aplicado esto a las grandes empresas, como te decía, se podrían generar 1.200.000 puestos de trabajo. 1.200.000 puestos de trabajo genuino. Bueno, eso es pelear por algo que valga la pena. Y no decir que la modernización laboral es volver 100, 120 años para atrás como se discute ahora y todos reconocen, de todas las fuerzas políticas, dicen, bueno, alguna modernización hay que hacer. ¿Pero qué es modernizar? Que hoy tengas 3 trabajos, lo que vos decías. ¿Cómo no se van a denigrar las relaciones que tenemos padres, madres con los hijos, hijas, si vivís corriendo, si no te alcanza, si para llegar a fin de mes te tuviste que buscar otro laburo? ¿Por qué no podés tener más tiempo para estar con tus hijos o hijas,
para estudiar, para dedicarte al arte, a la cultura, todas cosas que en la Argentina hoy serían absolutamente posibles, pero no se puede porque cada vez es mayor el nivel de trabajo que hay porque no llegas a fin de mes y porque otros se aprovechan de eso, ¿no? La precarización laboral, que trabajes sin derechos. Cuando vos me decís la familia, ¿y no te parece que se perdió el derecho de irte de vacaciones? ¿Y cómo haces para irte de vacaciones? Si vos trabajás en un Uber, trabajás en Rappi, trabajás en cualquier forma precarizada o trabajás en distintos laburos donde tuviste que buscarte otro, bueno, las vacaciones dejaron de ser vacaciones, te tomás un fin de semana largo si podés, pero creo que hay otra salida para esta sociedad, hay otra salida y hay que cada vez discutirla más abiertamente porque no puede ser que un puñado de 5 cerealeras decidan si vos mañana vas a tener para comer o no vas a tener para comer en un país productor de alimentos. Digo, porque hay algunos problemas que tenemos y otros no. Argentina es un productor de alimentos, productor de energía, porque tiene que pagar las tarifas que paga. Argentina es una sociedad que tiene enormes universidades, que tiene centros de investigación impresionantes. ¿Por qué todo eso no está puesto el conocimiento para que trabajemos menos, para que trabajemos todos y para que vivamos mejor? Jornadas de 6 horas. ¿Cómo hacemos para implementar otros cambios? Está muy claro que las mujeres desde hace mucho tiempo vienen denunciando esta incomodidad, leyendo, preparándose, juntarse. Los varones estamos un poco más atrás. Esa transformación necesaria de las masculinidades, ¿cómo crees que debe ser? ¿Debemos trabajar los varones y las mujeres por otro lado para esa transformación hacia un mundo más igualitario? ¿Es en conjunto? ¿Cómo imaginas eso que resulta vital para las sociedades que viven? Fue una gran discusión incluso eso que vos decís en chiquitito cuando se realizan las movilizaciones, los reclamos. Y yo siempre digo, yo creo, Norita Cortiñas insistía mucho con eso, que los varones tienen que acompañarnos. Necesitamos varones antipatriarcales. Hay que educar a esos compañeros de pelea, de ruta, para que peleen con nosotras. Yo me lo imagino peleando en conjunto. Me lo imagino peleando en conjunto. Me parece que es muy importante que demos esa pelea. Que demos esa pelea, obviamente, vivimos en esta sociedad y no van a ser un hombre nuevo de un día para el otro, ni una mujer nueva del día para el otro. Digo, tenemos mujeres muy machistas que también segregan a otras mujeres, que discriminan a las disidencias, pero creo que es una pelea que lo bueno es que está vigente, por más que recibamos como en este momento ataques tan grandes. Pensá que una de las movilizaciones más grandes que hubo en nuestro país en los últimos años fue un 1 de febrero, a partir de un discurso sumamente misógino, machista, discriminador del presidente de la Nación en Davos, ¿no? Entonces, es evidente que ahí hay una fibra social que cambió y que no va a volver a ser como antes. Sí la peleamos, sí resistimos y sí peleamos con eso. Ahora, yo pienso que el patriarcado es parte de este sistema capitalista, que es como la sombra del cuerpo, lo acompaña. Por eso nuestra pelea en Pan y Rosas, que es nuestra agrupación, es Pan y Rosas, ¿verdad? Sí, Pan y Qué Rosas. lindo nombre es. Pan y Rosas. Es a nivel regional, ¿no? Mundial. 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 Tenemos presencia en muchos países, estamos en contacto permanente. Ayer estaba viendo unos videos de las movilizaciones de Pan y Rosas en Francia y te emociona mucho porque ver a esas mujeres. ¿Qué características tiene el movimiento? Es nuestra agrupación y junto con nuestra corriente internacional, que tiene expresión, como te decía, en La Izquierda Diario, como lugar donde transmitimos nuestras ideas y contamos las noticias que no se cuentan en otros lados. Una de las cosas que contamos son las peleas del feminismo, las peleas de las disidencias. Entonces, Pan y Rosas está en México, está en Chile, tanto como está en Alemania, como está en Francia, como está en el Estado español. Y bueno, eso nos permite también tener una visión muy, muy importante, ¿no? De lo que es y cómo nos miran, porque Claro. así como en un momento Argentina se caracterizó por otras mujeres, por las madres y las abuelas, o se caracteriza porque sigue estando vigente esa mirada de admiración sobre lo que pudieron esas mujeres en la dictadura y en la postdictadura, buscando a sus nietos, a sus nietas, peleando contra la impunidad.
también Argentina tiene ese poderoso movimiento de mujeres que se mira en otros lugares del mundo. Y Pan y Rosas un poco hace extensiva esa experiencia a otros países y nos alimentamos mutuamente de esas experiencias, porque en otros países, por ejemplo, en Estados Unidos o Francia que te mencionaba, el componente antirracista es muy fuerte. Claro. En Argentina se habla menos del antirracismo, hablamos más de antidiscriminación, pero en otros países el componente antirracista es muy fuerte. ¿Qué oportunidad, siento, Miriam, tiene la Argentina de recibir migrantes de diferentes lugares del mundo para reconstituir esa malla que hasta ahora no hemos podido hacerlo entre nosotros? Imagínate otros colores, otras ideas, otras improntas, ¿no? Somos un poco eso, aunque a veces creo que también... Me refiero a las nuevas oleadas, ¿no? Sí, que el mundo rechaza. Yo tengo abuelos que nacieron... ¿Qué pasa si abrimos los brazos acá? Que uno nació en lo que hoy sería Bielorrusia, el otro en lo que hoy sería Lituania, claro. Ucrania... y así de distintos lugares del planeta, pero creo que estamos en un momento complejo porque por más que yo esté de acuerdo con eso, estamos viviendo un momento de mucha discriminación. El movimiento ICE que hay en Estados Unidos, impulsado por Trump, de la policía deportando personas y otros países sin decir nada, cuando es totalmente racista, discriminador lo que está haciendo, pero infundado. yo no quiero hablar de Trump, quiero hablar de lo que podemos hacer nosotros. Claro, ¿no? pero creo que lo primero que tenemos que hacer es oponernos a eso. Tenemos que oponernos a ese tipo de situaciones porque hoy están marcando una agenda global sumamente violenta, van a parar a cárceles y creo que al revés, que Argentina recibe mucha migración, pero que tenemos, yo no creo que las fronteras sean con nuestros hermanos y hermanas de clase, con aquellas personas que viven lo mismo. Además, fíjate, le ponen tantas trabas tal vez a una persona de un país limítrofe que quiere venir a laburar y después los grandes narcos entran y salen como si fuese su casa, ¿no? Entonces, ahí hay mucho de hipocresía también en eso. Lo que les molesta es la pertenencia social, me parece. Me gustaría terminar hablando del territorio y las personas. Sí. ¿Qué relación encontrás entre los sectores más postergados y la destrucción de glaciares o la destrucción de los bosques? Mira, es un tema que va a ser el tema que viene en el nuevo Congreso, por lo menos de nuestra parte, vienen las nuevas discusiones políticas de la Argentina, porque nuevamente el extractivismo vuelve a estar como discurso central, como manera de salir de la situación en que estamos. Si eso fuese verdad, las provincias de Catamarca, La Rioja, San Juan tendrían que ser las provincias más ricas de la Argentina, porque este proceso ya se vio en los 90. Hay una situación particular por el ingreso de divisas en Neuquén, pero la gente que vive al lado de Vaca Muerta no tiene gas natural. Entonces, de nuevo vuelve a repetirse el mismo esquema de saqueo. Me parece que los territorios se han transformado en zonas de sacrificio, y en zonas de sacrificio con un argumento que es falso, porque no es que sacrifican el agua, sacrifican territorios donde viven comunidades originarias o poblaciones enteras o los salares altoandinos, para que, bueno, con esto todos vamos a salir adelante, como se dice habitualmente. Es mentira. Esto ya lo vimos muchas veces y la verdad es que salen adelante la Barrick-Gold, 3, 4 empresas grandes. Hace 35 años, ahora que lo nombrás, Sí. 90, 2025, 35 años que estamos con esta idea de que nos va a sacar la minería, ¿no? Que nos va a sacar adelante y la verdad que es al revés. Es al revés, lo que deja es un daño ambiental terrible y ellos se llevan las ganancias. Y además son actividades extractivas, primarizadoras de la economía, que generan pocos puestos de trabajo. Tampoco resuelve el gran problema que tiene la Argentina, que es la generación de trabajo genuino con salarios que alcancen. Yo eso quiero discutir, salarios que alcancen, salarios que te permitan vivir y trabajo genuino. Por eso lo que hablábamos antes de la reducción de la jornada laboral y tantas otras cosas que podríamos hablar. Convertir a la Argentina en una zona de sacrificio, en una zona de saqueo permanente, no nos ha sacado adelante. Como te digo, no son las provincias que tienen gran cantidad de empleo y demás. Hay una situación muy particular en Vaca Muerta que por ahí hay que analizarlo un poco
específicamente, pero también el daño que está dejando sin que la sociedad neuquina viva mejor, esto categóricamente, el daño que está dejando ya se empieza a ver y es muy grande. Yo he estado allí, he estado en lo que es la LOF Campo Maripe, ¿no? Porque Vaca Muerta es el nombre de la roca. Mirá a qué punto llegamos que lo llamamos por el nombre de la roca que está ahí abajo. Y lo que denuncian las comunidades mapuches de la zona es realmente muy seria. Ahora están avanzando sobre el lago Marimenuco, es decir, toda la zona se va convirtiendo con una promesa de que con esto la Argentina va a salir adelante. Y la verdad que, como te digo, lo hemos visto en otras provincias que, como bien señalás vos, comenzaron la década del 90 y categóricamente no fue así. Miriam, ¿qué palabras podrían caracterizar la transición en sentido de oportunidad? Una transición hacia nuevas oportunidades, quizá inéditas. ¿Qué se te ocurre? Mira, lo que pasa es que yo soy muy escéptica en que este capitalismo pueda generar transiciones hacia sistemas más democráticos. Quizás sea el fin del capitalismo. Exacto, ahí va. Pero tengo sí una fuerte creencia que terminando con este sistema que hoy hace que el 30% de la comida que se produce en el mundo simplemente se tire, que nos está llevando a la destrucción del propio planeta y, como dicen los pibes, no hay planeta B, o sea, lo que estamos destruyendo nos deja sin salida para toda la humanidad. Creo que viene por ahí, que lo que se necesita es ese cambio radical, de raíz, revolucionario, para transformar la sociedad en otro tipo de sociedad donde esto que estamos viviendo hoy quede en el basurero de la historia, como quedaron otros sistemas sociales, ¿no? Como quedó el esclavismo, como quedó el feudalismo. Lo que pasa es que nos hacen creer que no hay alternativa, esa frase tan terrible de Margaret Thatcher, ¿no? No hay alternativas, lo único que hay es esto. Bueno, sí hay alternativa y lo que pasa es que a esa alternativa hay que conquistarla con la lucha y la organización. Lo más corto porque estamos repasados, sí. Pero ¿qué te enciende cada mañana? Las ganas de pelear por eso. Yo creo que todos, todas, los que tenemos una idea firme por la que pelear, por otra sociedad que sea verdaderamente un lugar donde se pueda vivir con respeto al ambiente, sin discriminaciones, sin opresiones, sin explotación. Somos gente muy convencida y eso nos da la fuerza para pelear cada día. Obviamente hay muchas adversidades, todos tenemos problemas, pero bueno, las convicciones son fuertes y se renuevan cuando ves que esa pelea, termino por donde empezamos, que esa pelea es colectiva, que no está solo en el mundo, sino que hoy en el mundo hay jóvenes levantándose contra las políticas del Fondo Monetario en algún país del Asia. Bueno, vos decís, che, no estamos solos, somos muchos, muchas, solo hay que saber construir la organización capaz de aunar ese esfuerzo y que no se disipe como tantas veces ha pasado. Gracias por tu trabajo, por lo que haces Gracias. Y por las convicciones. Gracias, muchas gracias por la invitación. Por lo demás, nos vemos una noche de estas. Que lo pasen muy bien. Gracias.